Bueno, vamos a comenzar la clase y vamos a comenzar hablando de la primera patología que afecta el tracto gastrointestinal. Esta es una bacteria gran negativa, es una enterobacteria del género Shigella. Recibe su nombre por el descubridor, o sea, que el médico que estudió con mayor profundidad a la Shigella, que fue el doctor Ernesto Shiga, de ahí viene la Shigella. Esta es una bacteria inmóvil, esta es la Shigella, si la podemos ver en el microscopio. Es inmóvil porque no tiene flagelos que le permitan movilizarse en el intestino, entonces ingresa y se queda en el lugar donde ingresa. Entonces el descubridor Kiyoshi Shiga, esta patología produce un cuadro. Espérenme un ratito ya. Voy a ir a dar algo a mi loro, si no va a callarse. Entonces le decía que esta es una bacteria que puede producir varias formas de la shigellosis, que es un tipo de disentería, o un cuadro diarreico, que dependiendo de la variedad de Shigella, puede ser más leve o más intenso. Entonces tenemos 4 variedades de Shigella. La que nos da los cuadros más graves es la Shigella dysenteriae. Luego tenemos la Shigella flexneri, la Shigella boydii y la Shigella sonnei. Como les digo, los cuadros pueden ser muy leves hasta incluso hacerse muy, muy graves. Un bacilo gram negativo, inmóvil, no forman parte de la flora bacteriana normal del intestino, que esta la adquirimos al ingerir alimentos o agua contaminada con este bacilo. Esta bacteria ingresa por vía oral, se multiplica en el intestino delgado distal, o sea, más o menos en el ilio, que sería la parte terminal del intestino delgado, pero su principal ataque lo realiza a nivel del colon. En el colon invade la mucosa, penetra las cristas del colon, destruye el tejido superficial y forma pequeñas úlceras. Y esas úlceras le van a dar la característica típica al tipo de diarrea que produce. No es una bacteria invasiva, o sea, solamente actúa a nivel local, solamente a nivel intestinal. Ya les dije las 4 especies que había, la disentería, flexneri, boydii y sonnei. Y obviamente la transmisión esencialmente es oral fecal, alimentos, aguas contaminadas. Un favor, alguien lo tiene su micrófono abierto, ¿podría cerrarlo, por favor? Hola, buenos días, doctor. Recién ingresé a la llamada a la clase. ¿Hay tu llamada ya? A las 8:10
En un minuto más se abre la asistencia, enseguida ya van a poder marcar. Okay. Entonces, recapitulando, son bacilos gram negativos, no tienen esporas, son anaerobios facultativos, fermentadores, inmóviles, y es agente etiológico de la gastroenteritis o shigelosis y la disentería, que se está dada por la Shigella disentériae. También se ha asociado a la Shigella con un síndrome, el síndrome hemolítico urémico, también la colitis hemorrágica, que es parte del cuadro sintomático de la Shigella disentériae. Entonces, esta bacteria ingresa, se replica intracelularmente a nivel del intestino delgado terminal y luego va eliminando un tipo de toxina, la Shiga toxina tipo A y B5. Entonces, aquí en la imagen ustedes pueden ver, estas son las shigellas, penetran en la mucosa y van a provocar la úlcera a nivel del colon. Entonces, ¿cómo podemos contaminar? Como les dije, agua, alimentos contaminados. Las condiciones de vida en hacinamiento también pueden ser una forma de diseminación rápida de la enfermedad. Especialmente, por ejemplo, en cárceles internados, donde si el responsable de elaborar la comida está contaminado, puede contaminar para todas las personas que conviven en ese lugar. También el consumo de alimentos en puestos callejeros. No quiere decir que todos los puestos callejeros sean antihigiénicos. En realidad, no creo que haya persona que haga comida para vender que la haga sucia. Pero el entorno del puesto de venta de comida, ese es el problema. O sea, son personas que venden su comida en la vía pública. En la vía pública tenemos moscas y otro tipo de vectores. E infelizmente también tenemos gente que no tiene ninguna educación, que hace sus necesidades en la vía pública y las moscas trasladan las bacterias hacia los alimentos que se pueden estar expendiendo en la vía pública. También podemos encontrar en aquellos alimentos que tienen alta tasa de humedad, como leche, verduras, en mariscos, pavo, las salsas preparadas y no debidamente refrigeradas. También, si no tenemos las medidas debidas en el momento de la elaboración de los alimentos, como es la limpieza, el lavado de manos, lavado de los utensilios, y sobre todo una cosa muy importante que a veces se nos olvida, lo que es la contaminación cruzada, por ejemplo. La contaminación cruzada es cuando ustedes utilizan el mismo cuchillo, la misma tabla para picar carnes, por decir, de cualquier tipo, y utilizan la misma tabla para picar las verduras que ustedes las van a consumir crudas. Ahí se produce la contaminación cruzada. ¿Por qué? Igual si es a la inversa, si ustedes primero pican las verduras y luego pican la carne, ustedes pueden llevar bacterias de un lado al otro. Entonces, siempre tienen que tener eso totalmente separado. Entonces, esto como medida preventiva, ¿no es cierto? La refrigeración también es importante. Ustedes saben que especialmente acá en nuestro medio, que las temperaturas generalmente son más elevadas, cualquier comida que quede a la intemperie va a sufrir contaminación. Entonces, limpieza, evitar contaminación cruzada, cocinar adecuadamente y refrigerar. Esas son las medidas de prevención más importantes, sobre todo la limpieza. Entonces vamos viendo cómo es la sintomatología. El periodo de incubación de la Shigella es aproximadamente de 1 a 3 días. Desde que el paciente ingiere algún alimento contaminado, va a pasar por lo menos un día antes que comience la sintomatología, o puede demorar un poquito más. Y la sintomatología comienza
de 1 a 7 días, de 1 a 3 días de haber ingerido el alimento contaminado. Y la sintomatología dura de 4 a 7 días, porque se considera la shigelosis también una enfermedad autolimitada, o sea que llega un momento que la bacteria se termina de salir con las heces y la infección se termina. Pero eso no ocurre en todos los casos. O sea, si dura más de 7 días, tenemos que tener intervención farmacológica para eliminar el resto de bacterias que quedaran en el intestino. Entonces, el cuadro clínico es característico y ustedes tienen que fijarse en la memoria lo que es característico de una shigelosis. Dolor abdominal. El dolor abdominal es intenso, tipo cólico. El paciente se dobla sobre sí mismo el dolor que siente a nivel abdominal. Generalmente en el mesogastrio es el dolor más intenso. Diarrea, generalmente esa diarrea tiene moco y tiene sangre. Es una característica muy importante de esta patología. Fiebre, si llega a haber fiebre, no pasa de 38 grados. Náuseas y vómitos, ustedes saben que cualquier alteración del tracto gastrointestinal va a generar náuseas o vómitos. Pérdida de apetito, y hay un síntoma que es característico, que se presenta en esta patología y se presenta en otra que les voy a decir a continuación, pero por eso es su diagnóstico diferencial: el pujo y el tenesmo. El tenesmo es una contracción dolorosa que se produce del recto, contracción dolorosa del recto, y el pujo es la inminencia de la defecación. Es como que el paciente siente eso, el pujo y el tenesmo, y le da la impresión que va a defecar ahí en el lugar donde él se encuentra parado en ese instante. El dolor es intenso a nivel rectal. O sea, con esa sintomatología que le refiere el paciente, antecedentes de comida callejera o no es relevante, pero sí dolor abdominal intenso, diarrea con sangre, y ese dolor en el recto es característico y típico de una shigelosis. Luego tenemos, obviamente tenemos que confirmar el diagnóstico. Entonces tenemos que hacer algunos estudios. Si esta patología se presenta en niños, tenemos que hacer el diagnóstico rápidamente, porque a los niños se les trata mucho más rápido, ¿no es cierto? No podemos estar esperando el cultivo para hacer un diagnóstico. Entonces, en esos casos se pide un estudio importante, que es el moco fecal. Entonces, ustedes sacan la muestra, llevan al laboratorio y van a investigar de qué bacteria se trata. Y en base al resultado de ese moco fecal que sacan, es un resultado que sale rápidamente, se empieza inmediatamente el tratamiento. Entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya tiene que haberse abierto la asistencia, por favor, no se olviden de marcar. Bueno, les decía que se tiene que hacer se tiene que hacer primero el tratamiento sintomático. Vamos a hidratar a este paciente, porque la diarrea está consiguiendo que nuestro paciente se deshidrate. Podemos bajar ese poquito de fiebre que tiene. Se puede dar un analgésico, pero no un antiespasmódico. Les voy a explicar por qué de momento. Entonces, no un antiespasmódico, tiene que dar un analgésico bien antitérmico, y mantener al paciente deshidratado. Obviamente, después el siguiente paso laboratorial es el aislamiento
el aislamiento de la bacteria y el cultivo y antibiograma correspondiente. Las medidas de control para evitar la diseminación, la limpieza de manos, el mantener al paciente en reposo, y mientras esté con el cuadro diarreico, el paciente no puede consumir ningún alimento que esté crudo. O sea, él tiene que comer todos sus alimentos bien cocidos. Entonces, lo principal en esta patología que habíamos dicho que es autolimitada, que inicialmente no necesitamos hacer un tratamiento antibiótico. Lo más importante es la rehidratación oral. Entonces, todo va a depender también la vía de hidratación que se busque, dependiendo del grado de deshidratación que tenga el paciente. Si el paciente está con una deshidratación grave, va a tener vómitos importantes, porque la deshidratación nos va a generar acidosis, acidosis láctica, y esa acidosis láctica condiciona la aparición de vómitos, y eso obviamente va a agravar un poco más el cuadro. Entonces, si no está en una deshidratación severa, podemos utilizar la hidratación oral vigilada con líquidos orales. Hay los que hay en cada centro de salud, en las unidades de rehidratación oral, que son las sales de rehidratación, que se distribuyen gratuitamente en todos los centros de salud, que el paciente tiene que preparar en 1 litro de agua y después ir hidratando poco a poco al niño. No se debe dar de golpe que tome un vaso de agua directo, porque eso podría generar la precipitación de un vómito y ese suero sería totalmente desperdiciado. Tiene que ir a tomar a pequeños traguitos, pequeños sorbitos. Ahora, existe la posibilidad, o sea, cuando ustedes hagan su año de provincia o están en el campo y encuentran a alguna persona que tiene una patología diarreica, que está deshidratado y ustedes no tienen sales de rehidratación en su poder, entonces tener la posibilidad de fabricar su propia sal de rehidratación. A esa la vamos a llamar la limonada alcalina, que la podemos preparar en el domicilio del paciente. Entonces, ¿cómo se prepara? Necesitamos 2 litros de agua. Esa agua puede ser agua de botella o, en su defecto, agua que hayamos hecho hervir. Le vamos a añadir el jugo de 7 limones, una cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato y 4 cucharadas soperas de azúcar. Y eso, igual que la sal de rehidratación oral que habíamos dicho antes, el paciente tiene que tomar a pequeños traguitos, de a poquito, para que se vaya hidratando. ¿Cuándo se van a dar cuenta ustedes que su paciente está debidamente hidratado? Cuando su paciente está deshidratado, hay signos importantes. 1, si la deshidratación es severa, va a estar con los ojos hundidos, ¿no es cierto? Pero si no tiene los ojos hundidos, ustedes pueden tomar una pequeña porción de piel y hacer lo que se denomina el signo del pliegue. El signo del pliegue, ustedes forman un pequeño pliegue en la piel. Si el paciente está adecuadamente hidratado, ustedes sueltan e inmediatamente el pliegue desaparece. Pero si hay de cierto grado de deshidratación, ese pliegue va a demorar en desaparecer. Entonces ahí ustedes van a ver la cantidad de líquido que ustedes pueden seguirle dando a ese paciente. O sea, mientras sea por vía oral, es muy difícil que hagamos una sobrehidratación. El dolor abdominal mejora con el ayuno en las primeras horas. O sea, generalmente si al paciente lo dejamos con dieta cero, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? O si va a hacer una pregunta, lo escucho. Les decía que en paciente adulto, por ejemplo, aquejado con esta patología, podemos dejar al paciente en ayunas y con solamente
quitar la alimentación hasta a que hagamos la rehidratación. Sencillamente la sintomatología abdominal, el dolor abdominal, el pujo y el tenesmo cede. No se deben dar antiespasmódicos. No se deben dar antidiarreicos. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes dan un antiespasmódico, ¿qué es lo que va a ocasionar? El antiespasmódico, como dice, ¿no? Está evitando el dolor tipo cólico. Pero no solamente va a evitar el tipo cólico, sencillamente va a frenar el movimiento peristáltico. Si se frena el movimiento peristáltico, las bacterias quedan retenidas ahí, ¿no es cierto? Y si ustedes dan un antidiarreico, lo mismo, o sea, va a parar la diarrea, o sea, el síntoma más molesto para ustedes les para la diarrea, pero al tiempo de parar la diarrea, también las retiene a las bacterias en el intestino. Esas bacterias pueden seguirse multiplicando y una vez que pase el efecto del antiespasmódico o del antidiarreico, el cuadro puede hacerse mucho más severo, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense, no se da antiespasmódicos ni antidiarreicos. El paciente puede estar en reposo, se puede poner una bolsa caliente abdominal que vaya a minimizar también el dolor. Y como les había dicho hace rato, si tiene un poquito de fiebre y está dolorido, un analgésico y un antitérmico es todo lo que le podríamos dar a ese paciente. Ahora tenemos un cuadro en el que pasó de los 7 días que debería durar siendo autolimitado. Entonces, este paciente continúa con diarrea, no podemos mantenerlo más tiempo con diarrea y tenemos que eliminar a la bacteria. Entonces, tenemos que elegir el antibiótico de elección. Como le dije, cuando mandamos a hacer el análisis de moco fecal, hemos podido mandar también para hacer un cultivo, entonces sabemos qué antibiótico va a ser efectivo explícitamente contra la Shigella. Lo principal, tenemos que evitar dañar la flora normal del colon, porque eso es lo que normalmente uno hace cuando da indiscriminadamente antibióticos, además de matar a la bacteria causante, mata a la flora bacteriana normal y muchas veces eso nos va a ocasionar problemas adicionales. Entonces se dice que uno de los antibióticos de elección son las quinolonas, el norfloxacino y el ciprofloxacino. Pero eso tenemos que tener en cuenta que si utilizamos quinolonas, tenemos que pensar que vamos a utilizar en paciente adulto, no en niños, porque especialmente en la etapa en donde hay crecimiento articular, puede retardar el crecimiento. Entonces no se puede dar en niños. Tampoco podemos dar en el embarazo y obviamente tampoco en la lactancia, porque el medicamento que vaya a utilizar la madre lactante va a salir a través de la leche y va a ocasionar problemas en el lactante. Como tratamiento alternativo tenemos, o sea, si no utilizamos las quinolonas, la amoxicilina y el ácido clavulánico, que ha demostrado ser altamente efectivo. También tenemos el cotrimoxazol, que es la combinación de trimethoprim y sulfametoxazol. Y además que tiene una ventaja el cotrimoxazol, que tiene dosificación para niños, para lactantes y para adultos. O sea, hay diferentes presentaciones de este medicamento. Eso hace que sea más versátil en cuanto a la edad a la que se puede utilizar. Y algo que parece que no estaba, ahí está el tratamiento. Para un paciente adulto, la ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas durante 5 días. La norfloxacina, 400 miligramos cada 12 horas durante 5 días. La amoxicilina y el ácido clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días. O también podemos utilizar la de 875 cada 12 horas por 5 días también. El cotrimoxazol, esta es dosis de adulto.
160 de trimethoprim y 800 de sulfamethoxazol cada 12 horas durante 5 días. Diagnóstico diferencial, que no está aquí, pero se los digo, hay un diagnóstico diferencial específico. O sea, son otras patologías que vamos a ver, ¿no es cierto? Tenemos la salmonela que nos queda ver la otra semana, pero el diagnóstico diferencial específico para la Shigella no es una bacteria, es un parásito. Hay un parásito que nos da un cuadro exactamente idéntico: diarrea con sangre, pujo y tenesmo y dolor abdominal intenso. O sea, la tríada característica, ¿no es cierto? Entonces aquí falta una pata para que podamos diferenciar. En la Shigella tenemos fiebre, en esta otra no tenemos fiebre, porque se trata de una parasitosis. La mediasis producida por la ameba histolítica nos da la disentería meviana, que es exactamente igual a la disentería bacteriana producida por la Shigella. Ese es el diagnóstico diferencial más importante. Ese es el tema de hoy. Lo escogí básicamente porque pensé que sería bueno que tengamos más de tiempo para que podamos hacer un repaso previo a su prueba de la próxima semana. Pero si tienen alguna pregunta de este tema, estoy para responderle. ¿Cómo? Doctora, buenos días. Buen día. Doctora Elielson. Bueno, doctora, tenemos aprendido que la bacteria ya tiene su migración en el oído, ya, la parte distal del delgado, hace su replicación y después él va a agredir el intestino grueso, ya, primera parte probablemente ascendente, ya. Pero también habla que también su acción también es a nivel de estómago, pero ¿cómo se vuelve? ¿Puede volver tanto ir para adelante como volver para atrás? No tiene acción en el estómago. O sea, pasa por el estómago. El estómago es la parte donde todas las bacterias quieren pasar lo más rápido posible porque pueden ser alteradas por el jugo gástrico, ¿no es cierto? Entonces, no, a nivel estomacal no tiene ninguna función. Solamente su paso a través del estómago, porque obviamente está entrando a través de por vía oral, entonces tiene que pasar por el estómago. Entonces, llega al intestino delgado, generalmente en su extremo distal, que ya sabemos que el último segmento es el ileum, es donde se produce la multiplicación de la bacteria y luego esa bacteria se traslada hacia el colon, donde va a producir patología. En el ileum solamente se multiplica. En el estómago no produce nada en el estómago. Perfecto, gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie quiere preguntar nada? Doctora, ¿cuándo será el examen? Moco fecal. Es como un bacteriológico de eso, o sea, como para que el resultado salga lo más rápido posible para comenzar el tratamiento. O sea, para saber exactamente de qué se trata, ¿no es cierto? Pero para saber el antibiótico de elección, si es que necesitáramos, con esa misma muestra se puede hacer un cultivo y antibiograma. Doctora, ¿cuál era el diagnóstico diferencial? La ameba histolítica, la disentería meviana, que tiene exactamente las mismas características: diarrea con sangre, dolor abdominal tipo cólico intenso, pujo y tenesmo. Exactamente lo mismo, lo único que no tiene fiebre, porque en una parasitosis no hay cuadro de fiebre. Entonces,
Esa es la única que falta. Después exactamente la sintomatología, exactamente la misma. Doutora, eu não compreendi claramente que é tenesmo. Es como una contracción, así, igual que se produce un dolor tipo cólico en cualquier segmento del tubo digestivo. A nivel de resto se produce una contracción y esa contracción es dolorosa. Ese es el tenesmo. O sea, el paciente siente dolor antes de defecar, o sea, siente la contracción que se produce en el resto y después la urgencia de defecar o pujo. No sé si estás bien y así, Elielson. Sí, doutora, pujo é as frequências de evacuação? Pujo. Pujo, sí. No sé si tiene, o sea, debe tener su traducción al portugués, pujo. Es cuando una paciente, por ejemplo, está en parto y tiene necesidad de hacer la fuerza necesaria, elevar la presión abdominal para sacar al niño, eso se llama pujo también. No sé si, pues que en portugués tenga otro nombre que en este momento no me acuerdo, pero sí me voy a acordar y les voy a decir. Pues la urgencia de defecar, el paciente tiene la impresión que va a defecar en el lugar donde está, entonces ese es el pujo. ¿Alguna pregunta más? Doctora, ¿cuál es el nombre de la toxina que se producía? ¿Cómo? El nombre de la toxina. La toxina Shiga A1 y B5. Bueno, les voy a poner estos temas que que ya son para la segunda evaluación. Al responsable del grupo voy a irselos enviando para que les haga llegar a ustedes, ¿ya? Espérenme un minuto. Vamos a abrir la carta descriptiva para que veamos que todos los temas que entran a esta primera evaluación que les toca hacer la próxima semana, se suponía que tenían que haberle dado una primera leída. Entonces, creo que no, para ustedes creo que no subí. No lo tengo acá. Espérenme un minuto. Entonces vamos a compartir de acá. Bueno, entonces se supone que ustedes han leído todos los temas que entran al examen. Entonces me gustaría, son 6 temas en total para su evaluación. Los 6 temas para su evaluación son la introducción a las enfermedades infecciosas, shock séptico, COVID-19, clamidia trachomatis, difteria y apendicitis aguda. ¿No es cierto?
Esos son los temas que entran hasta aquí, todos los que están en la primera unidad. Entonces, lo que les voy a pedir ahora, que si tienen alguna duda de cualquiera de los temas, vayan preguntando. Si no, yo les voy a ir preguntando a ustedes de cada uno de los temas. Entonces, a ver, espero su... ¿No va a entrar shigelosis entonces, doctora? ¿Cómo? Shigelosis. No, eso queda para el segundo parcial. No va a entrar. Lo que pasa es que no quise que nos desnivelemos otra vez con los otros grupos, porque esta semana con el grupo que ha dado evaluación la semana pasada voy a avanzar apendicitis aguda, que no llegué a avanzar con él. El otro grupo da evaluación hoy día. Ustedes dan evaluación la próxima semana y a los otros dos grupos les voy a estar dando shigelosis la próxima semana. Entonces ustedes los voy a tener a los 3 cursos nivelados. A ver, dígame, pregunten. Doctora, una pregunta. A ver, dígame. Por abajo. Doctora, es el siguiente. Hablé con vos que ingresé hoy en mi segunda clase, en mi primera clase teórica, en la segunda clase. Ajá. Habló para mí que no sé si sería hoy que tenía que hacer la presentación del caso clínico. No, puede ser el jueves, no hay problema en la clase práctica. No hay problema. La clase práctica es presencial, ¿no? Ojo. La clase desde esta semana es presencial. ¿Es del grupo E o del grupo F? Soy del grupo F. Entonces sería el viernes tu clase. El viernes sería la clase. Ya, entonces, ¿cuándo va a ser? El viernes en la clase presencial ya. Ya, está bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguien creo que quería hacer una pregunta? Doctora, que yo leí las diapositivas que están en el grupo de WhatsApp. Tiene shock séptico, coronavirus, clamidia, apendicitis, pero no tiene de introducción las enfermedades virales, bacterianas. ¿Hay una diapositiva de eso? Porque no está en el grupo. Las subí aquí a archivos, creo que no se las mandé al responsable. Están aquí en archivos en el grupo, sí. Voy a fijar. Gracias, doctora. Bueno, entonces, a ver, ¿tienen alguna pregunta o les voy preguntando yo? Vamos a ir por el primer tema, entonces. ¿Alguien me puede decir qué es una enfermedad emergente? A ver, piensen, ¿qué es una enfermedad emergente? Es que necesita de cuidados inmediatos, doctora. ¿Cómo? Es que precisa de cuidados inmediatos, doctora. Y es necesario hacer una cirugía el más rápido posible. Permiso, doctora. No. ¿Puedo hablar? Sí, sí puedes. ¿Sería una enfermedad que recién descubrieron el agente infeccioso? Esa es. Esa es una enfermedad emergente. Es una enfermedad que habitualmente no había en el medio. Y aparece. Por ejemplo, ¿será el COVID? El COVID es una, por ejemplo. Hasta hace unos años, el ejemplo clásico era del Zika y chikungunya, que no son enfermedades que hayan aparecido recién, sino que, o sea, estas ya tenían historia en el África, pero en América no. Entonces, para nosotros, eran enfermedades emergentes también.
Y también, o sea, se considera actualmente por la globalización, o sea, la facilidad que tiene uno de estar aquí y mañana estar al otro lado del mundo. Ese es el método más rápido de diseminar las enfermedades, ¿no es cierto? Pero también se llaman enfermedades emergentes aquellas que se pueden introducir en alguna población con la famosa guerra biológica, por ejemplo, también son enfermedades emergentes. A ver, pues, ¿qué enfermedades creen ustedes que podrían adquirir a través de vectores? No le escuché, ¿a través de qué? Vectores. La dengue, Sí. Dengue, doctora. Malária, doctora. fiebre amarilla, Está bien, dengue, fiebre amarilla, malaria, perfecto. Chikungunya. Paludismo. ¿Cómo? Chikungunya. Paludismo también, Paludismo. chikungunya, Chagas, chagas. doctora. Y el murciélago, ¿qué creen ustedes que puede transmitir? Que la también es una rabia. enfermedad. La rabia. Entonces, el vector de la rabia sería el murciélago, ¿no es cierto? A ver, después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son las etapas que cumple una infección? O sea, del momento que un probable huésped se pone en contacto con el agente patógeno, ¿cuántas fases siguen hasta que el paciente se sana? ¿3? ¿Cuáles? A ver. Primaria, intermediaria y avanzada, ¿sería? No. Son 5, doctora. O sea, ¿cuándo? A ver, ¿cuáles son? Incubación, manifestación. Serían 2, ¿no? La promódica, la clínica, ¿Ya? faltan 2. Decline y Declive y recuperación. recuperación. Esas son las Y 5. recuperación. Entonces, el periodo de incubación, que es cuando el agente patógeno ingresa al organismo y el paciente ni siquiera sabe que se ha contagiado de algo. El periodo prodrómico, cuando comienza a tener la primera sintomatología. No es característica, pero la tiene la primera sintomatología. Luego viene la sintomatología característica ya de la enfermedad que tiene. Luego toda esa sintomatología va bajando en el periodo de declinación para luego pasar a la última etapa, que es la recuperación. A ver, ¿qué más de esto? A ver, ¿se les ocurre alguna otra pregunta de este mismo tema? Vamos a pasar al otro entonces. ¿Van a haber casos clínicos en el examen, doctora, o no? Sí, por lo menos en este primer examen sí. Para la segunda evaluación vamos a hacer 2 evaluaciones. O sea, vamos a hacer la evaluación teórica, que va a ser en plataforma, y la evaluación práctica, que va a ser en la clase práctica. Entonces ahí les voy a poner casos clínicos y va a ser mejor porque ustedes tienen que escribir, porque la verdad que ponerles opciones para los casos clínicos los desvirtúa un poquito. Pero sí, van a tener 3 casitos clínicos. En total son 10 preguntas de examen. El examen ustedes saben que es sobre 20 puntos, porque 5 puntos ya están en su trabajo, que en unos días les voy a ir devolviendo después de revisarlo. Tenemos 13 puntos de teoría y 7 puntos
de práctica, o sea, son 20 puntos. Van a tener 30 minutos para el examen. Pero no es todo para el examen. Está calculado 2 minutos por cada pregunta teórica, y eso es mucho también. Y 3 minutos por cada pregunta práctica, porque son quizá un poquito más complicadas, pero también ustedes necesitan leer más y leer con atención. Entonces, en total, en su examen, ustedes van a utilizar 23 minutos. Y el resto del tiempo es para que ustedes envíen su examen. Porque ustedes no pueden esperar, supónganse, hoy día nosotros tenemos clases el examen dura 30 minutos. Empieza a las 8 de la mañana y a las 8:30 está terminando el examen. Entonces ustedes no pueden esperar mandar su examen a las 8:29. Porque si su internet está flojo o lo que sea, puede ser que su examen se quede a medio camino y no llegue. Entonces, por eso tienen ese tiempo adicional para mandar sin riesgo. Bueno, a ver. ¿Qué se necesita o qué es lo que produce un shock séptico? Una infección, doctor. Ya. ¿Qué más se necesita? Además de la infección. Porque vos sabes que hay personas que van a tener esa infección. Doutora, choque séptico é quando tienes uma alteração nas funções orgânicas, quando su organismo não responde e tienes falhas. Ajá. Una falla multiorgánica, doctora. Perfecto. Pero ahora, ¿qué factores inciden para que un paciente haga un shock séptico? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el principal responsable de que se presente un shock séptico? Infección bacteriana. Los microorganismos, doctora, las bacterias. ¿Cuáles los mecanismos de defensa? También tiene importancia la respuesta del paciente. Si el paciente tiene una respuesta adecuada, o sea, se va a limitar a tratar de eliminar esa bacteria y nada más, ¿no es cierto? Pero si el paciente tiene una respuesta muy exagerada, esa respuesta exagerada es la que va a desencadenar el cuadro de shock séptico. Indudablemente es importante que el paciente tenga un foco séptico, sí. Pero el shock séptico, básicamente, a más del foco séptico, necesita la respuesta exagerada del organismo o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Yo sé que mucha literatura habla del SOFA, pero el SOFA más es predictivo o no predictivo. Es una escala en la que nos da la gravedad y las probabilidades de fallecimiento de los pacientes. Pero el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es el que ocasiona todo el problema en el organismo. O sea, es lo mismo o más o menos parecido a lo que pasa en el COVID, por ejemplo. La famosa lluvia de citoquinas es lo mismo que pasa en el shock séptico. O sea, todo el elemento defensivo puesto en pie, mandando sus mediadores químicos o citoquinas con órdenes totalmente contrapuestas, caos en el organismo, extravasación de plasma por alteración en la membrana capilar, disminución de volumen y disfunción multiorgánica después. Coagulación intravascular diseminada en el shock séptico, coagulación intravascular diseminada también en el COVID, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer órgano que se lesiona? ¿Cuáles son los dos primeros órganos que comienzan a funcionar mal en un paciente con shock? El riñón. Y el ¿Ya? Hígado. El riñón y el corazón primero. Entonces son los que primero van a recibir el golpe de la disminución del volumen. O sea, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el gasto renal y ambos órganos son los primeros en lesionarse.
Luego, por la disfunción a nivel de corazón, por una mala irrigación, ya el resto de los órganos comienza a sufrir. Pero los dos primeros son el hígado y el riñón y el corazón. ¿Qué es un shock refractario? ¿Qué es un shock séptico refractario? ¿Se acuerdan? ¿Puede repetir, doctor, la pregunta? ¿Qué es un shock? O cuando decimos que un shock es un shock séptico refractario. Podríamos decir también un shock séptico resistente. Doutora, ¿Sí? é quando o síndrome de sepsis apresenta hipotensão ou pobre lenado capilar que tarda mais de 12 horas, que tarda mais de 12 horas. Cuando resiste el tratamiento, o sea, los antibióticos no responden. Es un ejemplo refractario. No en sí los antibióticos, o sea, porque estamos hablando de la primera etapa de tratamiento, ¿no es cierto? En la primera etapa de tratamiento, lo que vamos a hacer es tratar de estabilizar. Entonces, si ponemos bastante líquido, sabemos que todo el cuadro se produjo por una disminución del volumen circulante, ¿no es cierto? Entonces, le metemos líquido con la idea de recuperar eso. Pero esa administración de líquidos no tiene la respuesta esperada, o sea, la presión arterial sigue baja. Ese es un shock séptico refractario, porque no está respondiendo al aumento de volumen, no está consiguiendo elevar la presión arterial. Entonces, en esos casos, tenemos que utilizar medicación adicional, que son los vasopresores, ¿cierto? Los vasopresores van a hacer que la presión arterial suba. ¿Cuál sería la segunda parte del tratamiento de un paciente con shock? Vamos a suponer que ya su paciente ya está hemodinámicamente estable. ¿Qué es lo siguiente que ustedes deberían hacer con ese paciente? Tratar la causa de la infección. Eso mismo. Buscar la causa. Vamos a asumir que por lo menos tenemos una idea de dónde está el foco séptico, porque tenemos que saber, de acuerdo a la localización, qué tipo de antibiótico vamos a utilizar, dependiendo de la zona donde actúa, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo haríamos para controlar ese foco séptico? ¿Qué herramientas tendríamos? Sería primero que tendríamos que rehidratar a esos pacientes. ¿Cómo? No te entendí bien. Que tendríamos que rehidratar a... Ya, perfecto. Ya lo tenemos rehidratado, nuestro paciente ya está estable. Ahora, ¿cuál sería nuestra siguiente herramienta a utilizar con esos pacientes? Ya para eliminar completo. Ahí vamos a utilizar, o sea, podemos utilizar antibióticos dependiendo de la área en la que esté afectando, antibióticos de amplio espectro. Mejor si es una combinación de más de 2 antibióticos para tener una mayor cobertura. Ahora, si nuestro foco séptico es susceptible de sacarlo, entonces sacarlo. Espérenme un minuto, por favor.
les decía, si es susceptible de sacar, por decir una apendicitis aguda, un aborto séptico, lo que sea, hacer la cirugía correspondiente y con eso se estabiliza el paciente. ¿Y cuál sería el tercer objetivo del tratamiento? ¿Cuál sería el tercer objetivo del tratamiento? La restauración de las zonas afectadas. Bajar la respuesta inflamatoria. Se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos. También activar el riñón, se puede utilizar diuréticos, porque mientras tuvo poca filtración puede haber alguna obstrucción. Entonces, arreglar eso, utilizar heparina. Sabemos que hubo coagulación intravascular diseminada que podría ocasionarnos otra complicación. Entonces utilizamos la heparina para disolver esos microcoágulos que estén circulando. Ahora, ¿qué tiempo tenemos desde el momento en que nuestro paciente entra en un cuadro de shock para sacar a ese paciente de ese cuadro? Creo que máximo 6 horas. Máximo 6 horas. Máximo 6 horas. Una pregunta más de eso y pasamos. ¿Por qué se produce la acidosis lástica en un paciente con shock séptico o la acidosis metabólica? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en qué momento aparece el ácido láctico en nuestro organismo? ¿Qué es lo que ocasiona la salida del ácido láctico? Doctora, por causa de llamada oxigenación del paciente. La mala oxigenación. Entonces, tiene mala perfusión de oxígeno a los tejidos. Esos tejidos mantienen su metabolismo. Las células siguen realizando su metabolismo normal. Pero en este caso, metabolismo anaerobio porque no tiene oxígeno. Y cuando se presenta el metabolismo anaerobio, van liberando ácido láctico. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente patología, que es COVID-19. Si algo hemos hablado ahorita de COVID, y en el COVID también se produce la coagulación intravascular diseminada. Ahora, ¿alguien sabe por qué se produce la insuficiencia respiratoria que se presenta en el paciente COVID en estado grave? ¿Cuál creen ustedes que es la causa? Liberación de citoquinas, de mediadores químicos. Sí, pero aquí, por esa misma acción que habíamos dicho, coagulación intravascular diseminada, ¿qué es lo que se va a producir a nivel pulmonar? Por la lesión de los neumocitos, las células del alveolo. Y ahí ingresan citoquinas y empieza una inflamación y una coagulación. A nivel pulmonar, doctora, puede producir neumonías graves, puede producir también un paciente por esa disfunción de coagulación, un TEP, tromboembolismo pulmonar, y bueno, pulmonar es. O sea, la causa principal, o sea, también se puede producir neumonía, pero la causa principal de la insuficiencia respiratoria en el paciente COVID es la trombosis pulmonar, que está producida exclusivamente por esa coagulación intravascular que se produce. ¿Qué es lo que queremos evitar con el tratamiento, no es cierto? ¿Se acuerdan cuál es la sintomatología de la primera fase? ¿Qué es lo más importante que podríamos nombrar en la primera fase de la enfermedad del COVID? Dolor, paciente pica, La tos, fiebre y cansancio. Tos. Coriza.
La saturação, doutora. Dolor em seu corpo também conta. Em articulação. Dolor en el cuerpo, tos, cansancio, dolor de cabeza. Y podría en esta primera fase también aparecer la pérdida del sentido del olfato y del gusto también, ¿no? ¿Qué tratamiento harían ustedes en la primera fase? Dar ivermectina. Ivermectina, ¿qué más? Heparina, coagulante. Eso. Aunque en la primera fase Acitromicina. todavía no. Acitromicina. En la primera fase todavía no utiliza heparina. En la primera fase, como dijo tu compañera, ivermectina, se utiliza el ibuprofeno y se utiliza la aspirina. Para evitar la trombosis, como la aspirina es antiadhesivo plaquetario, entonces nos va a dar para evitar. Después, la citromicina, como dijeron. AS também serve, doutora? Para evitar tomar AS? ¿La citromicina? No. No. AS. Não sei como llama acá. Não sei se é lo mismo. Ácido acetil salicílico. Claro, se utiliza lo que es, no se utiliza la completa, o sea, se utiliza la cardioaspirina o aspirina de 100 miligramos solamente, que solamente es preventiva como antiadhesivo plaquetario. Claro que sí, es lo que utilizan también los pacientes cardíacos del coronario para evitar cualquier trombo, ¿no es cierto? Entonces se utiliza también inicialmente eso. O sea, lo que queremos evitar que es que el paciente llegue a la fase inflamatoria, porque es en la fase inflamatoria donde el paciente se complica. En la segunda fase, ¿cuál creen ustedes que es la sintomatología más llamativa de la segunda fase? Disnea. Falta de aire. Insuficiencia respiratoria. Sí, o sea, hay disnea, además hay baja saturación de oxígeno. Pero todavía se puede hacer el tratamiento domiciliario, o sea, se hace con, ¿qué se llama este? Se hace con, aquí entra a la heparina, se hace tratamiento con corticoides para bajar esa inflamación. Ustedes saben que el corticoide es el antiinflamatorio de excelencia. Y se continúa con oxigenación, se hace tratamiento sintomático, si el paciente está con tos, antitussígenos, fluidificantes del tipo de la acetilcisteína. Y en la última fase ya, o sea, cuando el paciente ya va a entrar a un centro hospitalario, porque ya no se puede seguir tratando en su casa, ya va a necesitar oxigenación. En la segunda fase también se lo puede colocar al paciente en pronación activa. Ustedes saben, ya les he explicado qué es la pronación activa, es para mantener al paciente en decúbito ventral, pero no plano, sino con la parte media levantada, o sea, como colocando casi en pirámide el paciente. Eso favorece la oxigenación y favorece la eliminación de flemas, que es lo que va a complicar también el pulmón, ¿no es cierto? Y lo mismo ya cuando en la fase hospitalaria, la pronación, y si la bajara de 80, la intubación del paciente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar a la otra. ¿Qué me pueden preguntar o qué les llama la atención de la clamidia o linfogranuloma, que forman parte de la misma patología?
¿Cuál es la complicación mayor, a ver, que se presenta en un paciente, en una paciente sexo femenino? ¿Cuál es la complicación que se presenta por la clamidia? Infertilidad, esterilidad. Puede causar daños irreversibles en Inflamación los pélvica. órganos reproductivos. Sí. Porque, ¿qué característica tiene esta bacteria? Que es una bacteria silenciosa. O sea, cuando comienza la sintomatología no es muy grande, no produce mucha molestia. Tan es así que la mujer la deja pasar, ¿no es cierto? Y cuando ya tiene síntomas, ya la enfermedad ha avanzado mucho. Bueno, después... y en el linfogranuloma, ¿cuál es la sintomatología característica? O sea, ¿cuál es la sintomatología que se produce en un linfogranuloma? En la región inguinal posee unos ganglios. Ya, pero antes de eso, porque esa sería la parte llamativa de la enfermedad. La Pero úlcera. al inicio, la úlcera a nivel genital, que no duele y desaparece sin tratamiento. Y después ya viene el ganglio inguinal doloroso y todo. ¿Qué tratamiento hacen para cualquiera de las dos? La doxiciclina. 100 miligramos, 2 veces al día, durante 14 días, ¿no? Sí, está bien. Y si es asociación con acitromicina, la mitad del tiempo, no solamente 7 días. Sí. En ambos casos. Diagnóstico diferencial de cada una. De la clamidia clásica, la que altera los órganos internos de la mujer, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? De la clamidia, el diagnóstico diferencial sería el linfogranuloma o la gonorrea también. La gonorrea, el linfogranuloma también es producido por la clamidia, pero con otro serotipo. Ahora, del linfogranuloma, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? La clamidia. La clamidia es el agente causal en las dos. La clamidia clásica y el linfogranuloma está producido por la clamidia. En este caso... ¿Herpes? Puede ser herpes, ¿sí? Chancro blanco. Chancro blanco y por la úlcera que También aparece... creo que la mononucleosis, ¿no? ¿O no era esa? No, la mononucleosis no. Con la sífilis. Porque en la sífilis aparece una úlcera y desaparece sin tratamiento. En eso se parece. Y se diferencia en el absceso. Entonces, son 3, ¿no, doctora? Brando, inguinal y sífilico, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la ¿qué tienen de... No escuchamos, doctora, cortó. O sea, ¿qué dudas tienen sobre la difteria? Doctora, para un diagnóstico diferencial de la difteria sería mononucleosis, ¿no? Que el compañero habló hace un rato. Sí, ahí sí. Ay, sí, yo me confundí. Vimos un caso clínico en la práctica y creo que me confundí. A ver, ¿cuántas variedades de difteria conocen? La que 4, doctora. afecta la vía respiratoria y de la piel. Ya. ¿Cuál de esas es más grave? De la piel, ¿no? ¿Ah?
que de la piel come los tejidos. Sí, pero ¿cuál de esas dos es más grave? Les pregunto. La de las vías respiratorias, doctora. Pero la nasal es la más leve, pero hay una que es mucho más grave. La amigdalar. La amigdalar. Ajá. Estoy pasándoles en este momento, me acaba de llegar un compromiso, porque como les dije la semana pasada, oficialmente desde hoy comienzan las prácticas presenciales. Entonces me han pedido que la dirección de carrera que les haga llegar un compromiso. ¿Saben qué? Lo voy a subir a la plataforma. Ustedes lo van a poder bajar de ahí. No es PDF, yo le voy a pedir PDF porque para que ustedes firmen me han mandado una foto, nomás en foto ustedes no van a poder hacer nada, ¿no es cierto? Sí, es foto nomás. Le voy a pedir que me lo manden PDF para que yo se los pueda mandar y ustedes lo puedan firmar, ¿ya? Ya, doctora, aguardo el... La diapositiva de difteria, ¿te podía volver a mandarla? Porque no la encontré en archivos. Creo que la eliminaron. Eu não encontrei de choque séptico também, não encontrei. Não pilhei. De shock O sea, séptico, está ahí, yo pero les falta el mandé C. yo les mandé a sus responsables de grupo. Está todos en grupo de WhatsApp. Exactamente, está todo en el grupo de WhatsApp. Yo lo mandé. Pero que grupo? Porque eu estou em F e não tenho nada. Del F1 Tiene un link ahí, una plataforma. Del F1 es William el responsable. Creo que ya le pasé de todos los temas. Era Aurín el Sí, doctora. Sí. Creo que no te pasé uno, el de introducción a las enfermedades infecciosas. Esto lo tiene todo, William. Del F2, ¿quién es? ¿Quién es el responsable del F2? William es de F2. Porque también he pasado, creo, a todos. Sí, doctora, yo soy de la... Ya. Del E, no me acuerdo quién es del E. F1 soy yo, Emanuele. Quem é de F2 entonces poderia volver mandar, porfa? Al F2 fue. Sim, doutora, porfa. Envía ahorita, ahora en F2. Ya, yo le di ahorita, le mandé ahorita a William, entonces a la que voy a mandar a las cosas es a Emanuel, te mandé todo, ¿sí, no? Creo ¿O que no te mandé nada? No me apareció nada. Para mí, doctora, falta introducción de las Mándame un enfermedades. mensaje ahora, Emanuel, por favor. Por ahí no te registré bien. Mándame para que te suba todo, ¿ya? Ok, listo, enseguida te mando todo. Bueno, a ver, ¿alguna duda más de cómo es el tratamiento que van a hacer ustedes en la difteria? ¿Qué cosa tiene que tener su tratamiento? Administrar suero antidifterico. Ya, ¿qué más? Una antitoxina. Ya. ¿La antitoxina o el suero es lo mismo? ¿Y qué más tendría que hacerle tratamiento? Con penicilina cristalina. Y con antibióticos, el indicado sería la eritromicina. Ya, está bien. ¿Y de apendicitis tienen algún problema? Creo que no, doctora. Muy tranquilo al principio.
Ok. Veo quién es la responsable del E. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Es sobre ese tema de apendicitis. En el caso, hay muchas personas aquí por mi región como niños, más que todo que tienen el caso de que se le infecta o se le inflama el apéndice, pero Ajá. así, y normalmente se les medica. Se les da medicamentos, ¿no? Laxantes, así. Y ya, digamos, el niño queda tranquilo, ya no le molesta y muchos ni van a cirugía, no van ni al hospital. ¿Eso tiene algún problema, digamos, medicarse solo? Porque en sí se ve que no le afecta en nada, digamos, queda tiempo, ya le mejora prácticamente. O sí tiene que hacer cirugía. Es que puede ser que sea un cuadro adicional, o sea, como te digo, puede ser una mononucleosis, también hay hiperplasia de folículos linfoides, y no necesariamente llegar a la obstrucción, entonces hay dolor en el apéndice, pero no pasa mucho. Pero después que sea un cuadro de apendicitis clásico, con automedicación no va a servir. No va a servir porque si está obstruido, eso se va a ir distendiendo y no va a haber forma de arreglo. Dime, Sabrina. Yo hablé con usted en WhatsApp, doctora. Soy la responsable del grupo E, pero tengo toda la diapositiva, ¿ya? Ya te estoy mandando el compromiso ese que me mandó el doctor recién en la dirección de carrera. Pero hagas llegar a tu compañero entonces, ¿ya? No, la de hoy te les voy a mandar todas en conjunto. O sea, si ustedes se fijan, el tema que hemos hecho hoy día es el inicio de la segunda unidad. Pero, hombre, ya. Salmonella, Shigella, cólera en la segunda unidad, que va a ser para la segunda evaluación, tuberculosis, lepra y tétanos. Hasta ahí esos 6 temas van a ser para la segunda evaluación. Entonces los 6 temas yo se los voy a mandar a cada responsable, ¿ya? Entonces haga llegar esa carta a su compañero y yo voy a averiguar si me pueden mandar en PDF. Si me mandan en PDF les voy a pasar. Dime, Eloy. Doctora, disculpe, ¿qué dijo sobre el compromiso? Pasa que se me cortó cuando eso. O sea, es una carta que me acaban de mandar de la dirección de carreras que dice compromiso de responsabilidad estudiantil. Entonces, ustedes tienen que llenar todos sus datos en la parte superior y dice que como estudiante de la universidad declaro reconocer la crisis sanitaria debido a... Voy a dar la vuelta a ver si puedo leer mejor. A la alta contagiosidad del coronavirus genera el contexto de una pandemia, además de la normativa nacional. Bueno, voluntariamente, sin que exista doble intimidación alguna, me comprometo a cumplir de manera estricta con todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento, uso adecuado de barbijo, lavado constante de manos para asistir voluntariamente a las prácticas hospitalarias y comunitarias de pregrado que se realizan en los hospitales, clínicas y centros de salud de manera externa a la universidad, como también a las prácticas en los laboratorios, salas de simulación y otros ambientes universitarios dentro de la universidad, comprometiéndome a resguardar mi salud e integridad física y a asumir de forma voluntaria y plenamente consciente la responsabilidad del riesgo de contagio de COVID dentro o fuera de los ambientes universitarios y nosocomios. O sea, a los hospitales la verdad que no sé si los dejen entrar, pero la práctica yo creo que más que nada va a ser hospitalaria. Para las otras materias, para nosotros es solamente en aula de todas maneras. Como estudiantes, sin que exista dolo o intimidación alguna,
voluntariamente exonerado de manera expresa de toda responsabilidad civil o penal o administrativa, incluso en caso de que sufra contagio, o sea, es para liberar a la universidad de cualquier responsabilidad. A eso se refiere el compromiso. Bueno, entonces, si tienen alguna otra duda adicional, dime. Entonces, a carta que está enviando, em outras palavras, seria para o aluno se comprometer a arcar com sua responsabilidade e isentar a universidade de qualquer coisa. Isso não é muito interessante para o aluno. Se, como hacemos lo que estamos fuera de ahí, con las prácticas pues suyas. No sé, vamos a ver el mecanismo que vamos a hacer. O sea, yo mañana voy a ver cómo me va. Mañana es mi primera clase práctica en la mañana con el grupo C. A ver, vamos a ver cómo van las cosas. Va a ver la cantidad de gente que viene, que no viene. Y vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver la forma que hacemos. Disculpe, o sea, si las clases prácticas son obligatorias y la universidad no se hace responsable de nada en caso de que alguna persona se contagie, o sea, tendríamos que ir como al hospital normal, como cualquier persona, o a tu seguro propio en caso de que te enfermes o algo ahí en la universidad. Aparentemente sí. Entonces eso no sería de forma voluntaria, sin que esto nos obligando. Con otras palabras. Nunca va a saber dónde infectó, puede ser que infecte en su casa. Aparece, pero en la universidad ha sido pronunciado desde el inicio que las clases serían semipresenciales. Todos saben de lo que está pasando en el mundo. Si no tienen la posibilidad de estudiar, tenían que trancar el semestre. Pero si quieren, si se arriesgan, matricúlense en la universidad y hagan el semestre. Es simple. Así pienso. Doutora, solamente aspecto, isso, doutora, tem mais alguma coisa? Doutora, tem mais alguma coisa de tema, alguma coisa que é para passar, ou não? Doutora, su micrófono está cerrado. Apagado, doutora. Que dia é a prova desse grupo? Próximo lunes. É teórico. E a prática? Creo que va a ser juntos. Sí, explicó la doctora a comienzo de clase el examen. Van a ser 10 preguntas, 2 o 3 casos clínicos. Van a tener 30 minutos y sí, teórico y práctico. Ok, obrigado. Creo que su internet no está bien ahí, está en la pantalla.